Un periodista intenta poner en ridículo a la presidenta Claudia, pero la presidenta, con su inteligencia y astucia, lo deja sin palabras y lo pone en su lugar. Un momento de alta tensión. La periodista, convencida de su propia astucia, intenta poner en ridículo a la presidenta Claudia. Pero ella, con una sonrisa inteligente y una mirada firme, lo deja sin palabras y lo pone en su lugar. La tensión es palpable, el silencio es incómodo, la periodista queda expuesta, con sus mentiras al aire y la verdad de la presidenta se impone ante cualquier falacia barata que se inventan los chayoteros. La periodista intentó una jugada final para descarrilar a Claudia, pero ni ella ni sus amigos chayoteros pudieron contra la noble presidenta. Preguntarle si usted va a seguir con este programa de descentralización de dependencias federales como lo planteó el presidente. A unos meses de que concluya su sexenio solamente se pudieron salir 3 dependencias de lo que es el centro del país. Preguntarle si usted continuará con ese programa. Lo vamos a revisar, todavía no lo tenemos determinado. En el caso del presidente López Obrador, pues entre otros temas vino la pandemia y eso también pues limitó algunos programas. Entonces lo estamos revisando, todavía no. O sea, si lo ve viable. Lo estamos revisando. En otro tema, doctor, en estos momentos se están reuniendo en Palacio Nacional los padres de los 43 estudiantes con el presidente. Algunas declaraciones de estos padres dicen que, bueno, de alguna forma no les preocupa que ya estemos en la antesala de la conclusión del sexenio, porque pues el tema no quedará a la deriva y están esperando una confirmación para una reunión con usted. ¿Tiene alguna fecha prevista para hacer este encuentro? Sí, lo van a ver en la reunión de hoy con el presidente. Ahí yo dije que mi agenda estaba disponible y que a partir de lo que platicaran con el presidente y los familiares, que se determinara el día. Y finalmente, doctora, ¿usted está planteando hacer una nueva cultura de protección civil, por ejemplo, en algunos estados donde hay puertos, tomando en cuenta pues esta experiencia que se dio en Acapulco con Otis? Finalmente son fenómenos climatológicos que ya son atípicos o que van a ser un poco más frecuentes además por esta cuestión del cambio climático. Se está previendo a lo mejor buscar cómo se pueda proteger la sociedad, como por ejemplo con esta cultura que se hizo a raíz del 85, van a hacer simulacros. ¿Se piensa en un momento, en un futuro, hacer eso mismo en estos puertos para que la gente y también los turistas puedan en un momento dado saber cómo enfrentar un fenómeno de esta naturaleza? Hay un sistema de alerta actualmente y habrá que ver si siempre se puede mejorar, siempre, y sobre todo cuando está en riesgo la vida de las personas. Entonces, ya cuando determinemos el equipo que va a estar en protección civil, pues ya estaremos también definiendo la necesidad de mejorar. Lo que hicimos en la ciudad, y es algo que vamos a hacer a nivel nacional, y es una de las responsabilidades de la doctora Rosaura Ruiz, son grupos de científicos que se coordinan de distintas instituciones para generar desde protocolos hasta sistemas de medición. Le llamamos en la ciudad REDECOS y quedó en la Ley de Educación Superior, estas redes. ¿En qué consistió, por ejemplo, en la ciudad? Cuando se dieron los primeros microsismos, no sé si recuerdan, con epicentros en la ciudad, pues lo que hicimos fue formar un grupo de científicos que venían de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, incluso de fuera de la Ciudad de México, que estudiaran el fenómeno, y a partir de ahí se determinó que se requería una red de medición más robusta. Entonces, cuando salimos de la ciudad quedó una red de medición que no se tenía antes para poder determinar la magnitud y las características y el fortalecimiento de los sistemas de prevención. Entonces, en este caso lo haremos de la misma manera. Mi interés es que se formen redes de científicos a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que nos permitan ver cuál es el impacto, por ejemplo, del cambio climático frente a los huracanes. Es cierto que van a ser más intensos, es cierto que cómo son las medidas de protocolos actuales, cómo se pueden mejorar los sistemas de medición, se requiere mejorar los sistemas de medición, además de los sistemas que ya existen
en Estados Unidos, que son compartidos por todo el mundo, de la NOAA. Entonces, esto es lo que vamos a hacer a partir de nuestra llegada. Gracias. Concluimos conferencia de prensa. Gracias, compañeros. A ver, ¿alguna más? Ajá. Preguntarle, ¿qué está fallando en materia de seguridad? Ayer vimos 2 actos muy lamentables en el país, uno de un asalto a una farmacia donde ejecutaron o sea, a pesar de que no se resistieron al asalto, ejecutan a una de las cajeras o de las que atienden esa farmacia, y por otro lado las carreteras del país que siguen siendo se siguen haciendo retenes ilegales, y bueno, pues están también asesinando a las personas, a los civiles, ya no siquiera son entre grupos, ¿no?, del crimen, sino son civiles. ¿Qué está fallando ahí, doctora? Muchas gracias. A ver, en el primer caso, es una reforma que decidió, no sé si fue Calderón o fue Peña, fue Calderón, ¿verdad? Que no estaba sustentada en una demanda del pueblo ciudadana de que hubiera reelección. El pueblo de México no quiere la reelección. Y eso lo vimos en la precampaña, en la campaña. Pregunten ustedes a las personas si están de acuerdo o no con la reelección. Entonces, sencillamente retomar lo que históricamente fue. Hay diputados que participan en una legislatura, después dejan su legislatura y tienen la posibilidad de en otra ocasión volver a competir. El asunto es la reelección directa. Y ahí la gran mayoría del pueblo de México no está de acuerdo con ello. Y entre otras cosas porque funcionó durante muchos años así, la gente no quiere la reelección. Entonces sencillamente estamos retomando lo que dice la gente y poniéndolo en la Constitución, regresando la Constitución a su redacción original. ¿Funcionaba también como cuotas dentro de los partidos? Pues aparte está la reforma electoral, que ya vendrá después. Nosotros planteamos 6 reformas originales a discutirse. Entre la de los niños y niñas y mujeres, pues están todas las reformas sociales también que plantea el presidente, que se incluyen en la Constitución los programas de bienestar que existen ahora. Ya habrá tiempo después para las otras reformas que fueron presentadas. Pero el pueblo de México no le gusta la reelección. Lo de la seguridad, se ha avanzado en la seguridad y hay que seguir avanzando. Ernestina hizo un excelente papel junto con Omar García Harfuch aquí en la ciudad, y lo que hicimos fueron 2 ejes centrales, que es atención a las causas junto con todo el gobierno y disminuir la impunidad. Eso fue lo que hizo que pudiéramos disminuir aún más que a nivel federal muchos delitos, en particular homicidios. Y ahora los 4 ejes que seguimos en la ciudad, o la estrategia que consiste de 4 ejes, que es atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional o fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación, pues son los ejes de la política de seguridad que vamos a seguir, y que va a haber mucho mayor coordinación si así lo decide, porque finalmente hay autonomía entre la Fiscalía y las fuerzas del Ejecutivo Federal. Primero, la economía mexicana está bien, está fuerte, está sólida. No hay un problema en la economía que pudiera generar incertidumbres. No existe. La economía mexicana está sólida y sigue habiendo muchísima inversión extranjera directa en el país, y hemos recibido muchísimos empresarios internacionales con el deseo de seguir invirtiendo, además de la solidez del mercado interno, que es muy importante. Estamos ya trabajando en el presupuesto del 2025. Tiene la característica de un déficit de 3 a 3.5%, el ideal es 3%, tiene la característica de garantizar todos los programas de bienestar con al menos su inflación y si se puede un poco más, todos los que existen ahora,
incluye ya las becas para niños y niñas o adolescentes de secundaria, el 1,000,000 de mujeres de 60 a 64, el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, de todo lo que significa los derechos del pueblo, y todavía hay un presupuesto importante para inversión pública y para vivienda. Es decir, además del presupuesto de vivienda, como lo dije el Día de los Jóvenes, del Infonavit, que es recurso del Infonavit, además va a haber un recurso destinado a vivienda popular en la SEDATU. Y además vamos a continuar con la construcción de trenes y de otras obras de infraestructura. Sí alcanza. Lo estamos haciendo de manera muy responsable. No hay ningún problema en aumentar déficit, aumentar deuda, no se está considerando.